ejecutando desde octubre de 2018, el cual busca dinamizar la generación de proyectos de desarrollo industrial mediante la prestación de servicios que fomenten la incorporación de nuevas capacidades y la articulación entre empresas industriales, emprendedores, investigadores, estudiantes y servicios conexos a la industria. En este marco, la UTEC ha sido uno de los socios estratégicos más importantes del proyecto y venimos trabajando no solo los temas asociados a la transformación digital, sino a lo que concierne a innovación abierta. Dentro de ese gran objetivo general del proyecto tenemos ciertas líneas de trabajo. Una de ellas es Industria 4.0, donde apoyamos a las empresas industriales, en particular a las MIPYMES, a la introducción a lo que conocemos como Industria 4.0, la transformación digital industrial, a través de asistencias técnicas, talleres, capacitaciones, encuentros de negocio, encuentros academia-industria, y articulación con el ecosistema de apoyo al sector industrial. Esas son las grandes actividades que realizamos para apoyar a las empresas industriales. En cuanto al servicio Industria 4.0, bueno, ha sido desarrollado por el proyecto Impulsa Industria, que permite relevar la situación actual de digitalización de las pymes industriales para elaborar un plan de transformación digital, es decir, una hoja de ruta de incorporación de tecnologías digitales para la innovación empresarial y acompañarlas en ese caminito hacia la transformación digital industrial. Nosotros desde la Cámara de Industrias entendemos la Industria 4.0 no solo como la digitalización del proceso industrial y la incorporación tecnológica per se, sino con lo que habilita la incorporación de tecnología, buscar nuevas oportunidades de negocios, cambios en las propuestas de valor, todas solventadas o apoyadas en las tecnologías disruptivas, como es el caso del Internet de las Cosas y el Big Data que vamos a ver en el taller de hoy. Para dar ese servicio a las pymes industriales de la elaboración de la hoja de ruta, la Cámara ha formado varios profesionales, los cuales hemos llamado expertos, porque son expertos en la metodología 4.0, es esa metodología que utilizan los consultores formados para elaborar el plan de transformación digital. Estos expertos trabajan en conjunto, una dupla de expertos, digamos, uno con un perfil estratégico y uno de perfil tecnológico, trabajan personalizado con la empresa para elaborar ese plan de transformación digital. Entonces, a grandes rasgos, en la mano izquierda que tenemos el modelo del doble anillo. En el anillo externo tenemos todas temáticas que hacen a los cambios que estamos viviendo como sociedad y los cuales la industria no es ajeno. Es decir, cambios en los modelos de negocios, evoluciones en la propuesta de valor, el factor humano que implica todo ello, las políticas públicas que se están aplicando o que están evolucionando para dar respuesta a los cambios tecnológicos, la sociedad colectiva, la inteligencia del conocimiento compartido, el diseñar con el usuario en el centro. El anillo externo son todos temáticas que tienen que ver con la estrategia de la empresa. Por otro lado, en el anillo interno tenemos todas las tecnologías disruptivas, como comentábamos, hacer software, simulaciones, manufactura adictiva, impresión 3D, la ciberseguridad, la inteligencia artificial, la robótica, el Internet de las Cosas, el Big Data, que son estas tecnologías que, como comentábamos, apoyan a las temáticas que están en el anillo externo. Por lo tanto, cuando una empresa es atendida por la dupla de expertos formados en la metodología, hay un experto que tiene más capacidad, llamémosle, de conocer los temas del anillo externo, que es el experto estratégico, mientras que el otro experto tiene más experticia en lo que refiere a las temáticas del anillo interno, a todo lo tecnológico. Entonces la empresa obtiene un plan de transformación digital integral, no solamente con la introducción de la tecnología per se.
bueno, este cuadro de la derecha explica un poco la metodología que estudia la empresa en 5 grandes ejes estratégicos, a partir de los cuales realiza un informe de diagnóstico donde se identifican oportunidades de mejora y optimización, teniendo en cuenta todo lo de la izquierda que comenté recién, para así elaborar ese plan de transformación digital. Aquellas pymes industriales que estén interesadas en recibir el apoyo de Impulsa Industria para la elaboración de su plan de transformación digital, les comunicamos que la convocatoria está abierta hasta el 26 de julio, tiene cupos. En el link de esta presentación que van a recibir van a encontrar más información, y si no, ahora mi compañera Paola en el chat ha dejado el link también por si es de interés de ustedes, y tanto yo como todo el equipo de Impulsa estamos a las órdenes. Es la última convocatoria del año, así que estaría bueno aprovecharla. Otra de las actividades que llevamos a cabo para el apoyo al sector industrial nacional en lo que refiere a transformación digital son los talleres como el que estamos dictando en este momento. Nuestro socio estratégico, uno de los socios estratégicos en estos temas es la UTEC, la Universidad Tecnológica, de los cuales conocemos que tiene una capacidades muy fuertes de investigación, desarrollo e innovación en lo que refiere a los habilitadores tecnológicos, es decir, a las tecnologías disruptivas que integran el anillo interno. Y es por eso que hemos convocado a Fabián, Mateo y Alejandro para que nos cuenten un poco de Internet Industrial de las Cosas, Big Data y algunos otros temas que irán surgiendo, y por supuesto vamos a entrar a las órdenes. Así que de mi parte, sin más, voy a darle paso a Alejandro, Mateo y Fabián. Y desde ya muchas gracias a todos. Bueno, nos tocó el turno. Muchas gracias, Jorge, bueno, por la introducción y por la presentación de, bueno, de todo lo que es Impulsa. Para nosotros está buenísimo ser parte de este tipo de movidas bueno, que involucran al final a los beneficiados, digamos, de nuestros profesionales, ¿no? O sea, nuestros estudiantes en un futuro seguramente sean como parte activa de esta industria 4.0 y de todo esto que estamos como mencionando en estos webinars. Y bueno, está buenísimo para nosotros que se vaya conociendo desde ya las cosas que hacemos en LUTEC y demás, y bueno, cuáles son las posibilidades reales de implementación, ¿no? Que creo que eso es fundamental. Así que bueno, muchas gracias por la invitación. Yo me presento, mi nombre es Alejandro Ferreira, trabajo como docente encargado de fabricación digital en los laboratorios de innovación abierta. Suena muy largo y muy complejo, pero en realidad son como fundamentalmente laboratorios donde trabajamos con metodologías de innovación y están abiertos a proyectos de la comunidad y un poco de intercambio academia-industria también, entonces por eso estamos acá. Y bueno, voy a estar tratando de dibujar algunas ideas ahí en la presentación en conjunto con Mateo y con Fabián, que capaz que ya habilito para que se presente Mateo y se presenta Fabián y ya arrancan ellos con la posta. La idea es que sea lo más interactivo posible, así que si tienen alguna pregunta, lo que sea, la pueden mandar al chat, no hay problema, y vamos como intercambiando sobre las dudas que vayan surgiendo a lo largo de la presentación. Así que siéntanse libres de consultar lo que vaya siendo necesario. Así que bueno, siguiente. Gracias, Ale. Bueno, buen día a todos. Mi nombre es Mateo Olivera. Soy docente de inicio y fabricación digital en UTEC, en el ITR Suroeste, que queda en Fray Ventos. Soy oriundo de Melo. Me vine a estudiar a UTEC en el 2016 y bueno, ahí me introdujo un poco en este mundo de la fabricación digital, porque me fascina, y hoy en día puedo acompañarlos en esta instancia, brindando un poco lo que me tocó vivir un poco, y bueno, espero que pueda, como dijo Ale, contribuir a esta presentación. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Jorge, por la introducción. Yo soy Fabián Capdeviel, colaboramos en otras oportunidades, en algunas otras presentaciones, el año pasado justamente en un ciclo de este estilo también. Mi posición
primaria, digamos, inicial en la universidad, yo estoy incorporado a UTEC desde el año 2018, ha sido como responsable y parte del equipo que integran Alejandro, Mateo y otros colegas vinculados con el área de innovación, desarrollo, vinculado con innovación abierta también, lo que le llamamos en la interna, digamos, el sistema LABA, Laboratorios Abiertos de Innovación. Recientemente, digamos, en este año, yo me incorporé a otra responsabilidad, que es la de la dirección del departamento del que es parte este grupo de innovación abierta. Por lo tanto, trabajamos en conjunto con un conjunto mayor, digamos, de colegas de la universidad, que incluyen áreas de emprendimientos, formación en lenguas, formación en evaluación estadística, es decir, ciencia interactiva y demás, es decir, en varias áreas, de las cuales, de lo que acabamos a comentarles, la idea es también transmitir ese sentido de integración y unidad. Es decir, cualquier actividad que pueda requerir la complementación interdisciplinaria, bueno, eso es algo a lo cual, como este departamento, que la forma breve de referirnos es UTEC Innova, y es como pueden ver información en las redes, es el Departamento de Innovación y Emprendimiento de la Universidad, que busca eso, ¿no? Ser un área de trabajo, digamos, interdisciplinaria y abierta principalmente a la interacción con la industria, con la comunidad y con problemas y desafíos en las metodologías de innovación compartida. Entonces, con esa lógica es que estamos muy contentos de colaborar con este ciclo, ¿no? de talleres nuevamente, y hago un comentario por la referencia que decían tanto Alejandro como Mateo de las formaciones, ¿no? que tiene que ver con ese concepto de interdisciplinario, y que también se refleja en la lógica de lo que Industria 4.0, que es lo que hablaba Jorge, tiene mucho en común, y es el mix de formaciones, capacidades y sentido de estar armando y descubriendo nuevas formas de trabajar. Porque ninguno de nosotros se ha formado originalmente en estas áreas, digamos, como especialista en algún área de las industrias 4.0, pero vamos llegando a participar y a colaborar, integrando esfuerzos, colaboraciones, conocimientos de distintas procedencias, ¿no? Desde Mateo, que tiene una formación directamente en el área, una de las áreas que tiene que ver muchísimo con la implementación de estas tecnologías del área de mecatrónica, y es un participante de todas las actividades colaborativas que le llamamos maker, ¿no? de construcción en el área de la universidad. Alejandro, que como él decía, viene de una formación obviamente muy intensiva y una formación empresarial y desarrollo en el área maker, pero su formación primaria, digamos, es en un área de conocernos mejor como personas, ¿no? En el área de la psicología. Y yo, con mi formación primaria, viene del área de la biología, de los sistemas productivos, de la agronomía, pero que desde hace un tiempo he trabajado en tecnología, en innovación, en varias áreas. Entonces, la lógica es, llegamos desde distintas procedencias, de distintos puntos, y lo que tenemos en común son metodologías. Entonces, de lo que vamos a hablarles hoy es de un conjunto de metodologías que es lo que permiten que personas de distintas formaciones aporten a un área, digamos, relativamente nueva, porque todos los días necesita seguir integrando conocimientos, personas y habilidades. ¿Ah? Entonces, hablando de habilidades, y ya con eso pasaríamos a las diapositivas, si ustedes miran los fondos, ¿no? que tenemos Alejandro, Mateo y yo, es decir, el mío es un fondo virtual, pueden notar la diferencia, pero está basado en una imagen de una construcción realizada para un evento internacional de ciencia y tecnología que lo realizaron los compañeros del área de fabricación digital. Esas estructuras construidas en madera, cortadas, caladas en madera y demás, fueron parte del montaje de un stand de la universidad en esa área, ¿no? Ese fue el Campus Party. Bueno, Mateo y Alejandro están, eso no es un fondo virtual, es el fondo real. Están adentro de una estructura que es el Laboratorio de Innovación Abierta con sede en Durazno, que fue construido integralmente con una tecnología de este estilo, cortando partes e integrando y ensamblando partes de madera a partir de un diseño computarizado. Entonces, es como la lógica de combinar tecnologías de fabricación digital, digitalización, transformación digital y demás, en una puesta en funcionamiento. Entonces, con ese mensaje es que, desde esa realidad de que esto se construye todos los días, y después uno tiene que confiar tanto en lo que construyó, que vive adentro y trabaja adentro cuando afuera está lloviendo. Bueno, con eso ahora les pediría que pasemos a la siguiente diapo y empecemos a compartir. Bien, un poco el temario que nos convoca hoy para esta instancia es, bueno, vamos a estar viendo qué es el Internet de las Cosas. La Internet de las Cosas a nivel industrial como tecnología habilitadora de la industria 4.0,
usos y aplicaciones de la Internet de las cosas a nivel industrial, el Big Data y las decisiones basadas en analítica de datos, y capacidades y proyectos en Uruguay. Ese es un poco el tema. Bien, comenzamos por el principio. ¿Qué es el Internet de las cosas, más conocido como la IoT? Yo lo entiendo entendido como, si lo puedo definir con una palabra, lo defino con la conectividad, ¿no? El IoT, como dice ahí, refiere al concepto de la conectividad digital de la máquina a máquina. Ya pasamos desde la etapa de la evolución industrial, ¿no? Comenzamos con una máquina a vapor, pasamos con la electricidad, y ahora en esta última instancia de la revolución industrial ya estamos conectando máquinas, dispositivos, ¿no? Comenzando con un simple celular hasta una máquina que puede realizar una tarea muy compleja, y eso es lo que involucra el Internet de las cosas. Tener todo bajo el alcance de la conectividad. Bien, un ejemplo que me pareció que estaba bueno comentarles es el que podemos ver en la imagen de este señor llamado John Romey, en conjunto Simon Hackett, demostraron una pequeña porción adelanto al futuro. En 1990, estos dos ingenieros desarrollaron por primera vez un aparato que se pudo conectar a la Internet por el protocolo TCP/IP. En aquella instancia tomaron una tostadora convencional y la pudieron encender y apagar, un simple accionamiento on-off de un dispositivo rudimentario como el de la época, en un protocolo que recién surgía y se utilizaba más en aplicaciones de la Armada. Y bueno, fue una pequeña demostración, algo muy volado para el momento, pero fíjense que hoy en día eso no parece tan descabellado y parece algo como sencillo, ¿no?, de hacer. Eso fue un poco lo que quisimos demostrar en esta imagen. Y bien, lo que engloba a la IoT son estos conceptos, ¿no? Cómo nosotros podemos tomar desde el mundo real distintos parámetros como la temperatura, la aceleración, la posición, presión, todos esos parámetros medibles por medio de sensores, pasarlos, ¿no? Utilizando distintos protocolos como pueden ser el TCP/IP, Modbus, MQTT, en fin, una enorme cantidad de protocolos que existen a los dispositivos, ¿sí? En el medio, dejando también mucha información útil en la nube, ¿sí? Y también eso nos permite conectar dispositivos que podemos encontrar, ya sea en un entorno doméstico, industrial, puede ser en una oficina, y distintos ámbitos como la logística, la medicina, incluso los vehículos hoy en día ya están como con la capacidad de manejarse en las rutas por medio de esta tecnología. Ahí voy a aprovechar para tirar un bocadito, porque esto va a ser así que nada, creo que de lo destacable esto de conectar máquinas con máquinas, me parece muy interesante traer esto como un eje central, que es, bueno, ya no necesitamos 100% al usuario, ¿no? El IoT de las cosas que permite fundamentalmente es colocar distintos elementos que obtienen datos de la realidad, ¿no? Que levantan temperatura, movimiento, que pueden medir un montón de cuestiones físicas, de cuestiones reales, enviar esa información a un sistema, que el sistema tome decisiones, y eso después Fabián nos va a ilustrar un poco más del manejo de los datos, pero bueno, que ese sistema tome decisiones y accione otras máquinas. Entonces, estamos hablando de un nivel en el que el usuario oficia como bueno, el desarrollador original, el que crea ese algoritmo que necesitamos que se dé, digamos, que funcione, pero después las máquinas dejan de necesitarnos, y eso es una cosa bien interesante que permite el IoT, y que a su vez coloca al usuario en una posición de
de omnipresente, ¿no? O sea, una vez que desarrollé mi algoritmo, lo enchufé, lo puse a andar y va a funcionar siempre. Y esa es como de las cosas que son como interesantes, ¿no? Bueno, yo puedo estar durmiendo en mi casa, que si yo tengo este automatismo funcionando y si yo tengo todos los dispositivos conectados y funcionando correctamente, no depende de mí, no me necesita. Y ese tipo de revoluciones arrancan con una tostadora conectada a Internet, ¿no? Y, y es como parte de la creatividad de los usuarios pensar, bueno, ¿y cuál es mi tostadora? La tostadora que yo quiero conectar a Internet, ¿no? ¿Cuál es mi tostadora? La de mi realidad, la de mi industria, ¿qué sería lo que a mí me serviría enchufar y automatizar y resolver? ¿No? Creo que este esquema me parece como súper gráfico y está bueno como destacar esas cosas porque ahí es donde están las oportunidades. ¿Seguimos? Sí, yo aprovecho, cerrando, viste, así como el ciclo de comentarios, así lo ponemos bien en modalidad taller de intercambio. Creo que ese punto último que Alejandro levantaba es muy importante cuando uno lo piensa como lo que compartimos al principio, de esa convergencia de formaciones, orígenes, intereses, cuando las personas llegamos a una determinada temática, ¿no? Es decir, alguien puede haber pensado, y por eso fue ese primer ejemplo, capaz que la tostadora era de las cosas que más le molestaría levantarse y tener que hacer un proceso totalmente automatizable, pero en el cual en qué momento hacerlo funcionar y bajo qué parámetros, quería seguir teniendo obviamente un control. Entonces es un tema de la persona llega con su necesidad de facilitar una decisión y trabaja para diseñar cómo facilitarla. Y el tema es, ¿y qué pasa cuando esa persona después se retira de eso que hacía regularmente? Bueno, el tema es que puede dedicarse a hacer algo de más valor creativo, de mayor disfrute, digamos, o más productivo para su actividad, su empresa, su comunidad. Entonces, ese es un poco el tema, descubrir a la medida este tipo de soluciones. Es decir, desde ahora queremos dejar ese mensaje de, por más que en muchos lugares acaban a aparecer siglas, terminologías y demás, es decir, hay que pensar que la combinación es parte de ese diseño a la medida. Y el hacerlo a la medida implica, bueno, tener información y conocimiento de las metodologías para después, en grupo, co-crear, co-diseñar o armar un procedimiento que sea tan a la medida como los usuarios lo queramos hacer. Bien. Bueno, y un poco trajimos para desglosar en parte el IoT, las 7 capas que podemos identificar dentro de esta tecnología, donde empezamos hablando de las cosas, ¿sí? Donde se encuentran los dispositivos, los sensores, los actuadores. Pasamos a la etapa de conectividad, ¿sí? Donde se encuentran los distintos protocolos de comunicación, redes y demás. La etapa 3, donde se encuentra la infraestructura, ¿sí? De la nube. La etapa 4, donde podemos ver, ya tocamos los temas del Big Data, así que lo vamos a ver más adelante. La etapa de análisis de esa información también. Y más arriba, las aplicaciones y los procesos donde están involucradas las personas. Esto lo vamos a desglosar ahora más adelante, y con términos más simples. En la primera etapa encontrábamos las cosas, ¿sí? Donde se encuentran lo que ya dijimos, sensores para recoger información del entorno, actuadores que realizan acciones en este entorno, ¿sí? Por medio de comandos o información que reciben de la nube, ¿sí? Esa información que se recaudó va a tener como acción a nuestro entorno si lo deseamos. La etapa siguiente se implementa como filtros y procesamiento y movimiento de datos a la nube y viceversa. La etapa de pasarelas de la nube, o Call Gateway, sirve para garantizar la transmisión de datos entre las pasarelas y que sean eficientes. Y la última que podemos definir como procesadores de datos en tiempo real, sirve como para distribuir los datos procedentes de los sensores entre los diferentes componentes que se encuentran en el sistema. Bien, base de datos puede llamarse aquello que almacena los datos, ¿no? Con un valor definido e indefinido. ¿Sí? La base de datos es aquel lugar físico, no físico, pero
que se encuentra esa información, ¿sí? Se almacena. Y de esa manera, bueno, el Big Data Warehouse es un espacio para la recogida de los datos valiosos, aplicaciones de control para enviar comandos a jugadores, el Machine Learning para generar los modelos que luego se utilizarán por medio de aplicaciones de control, aplicaciones de usuario que permiten a los usuarios monitorear el control de sus cosas conectadas, y el análisis de datos para el procesamiento manual de los datos. Acá, en ese caso, perdón, que comentaba Mateo, se nota, digamos, un tema que es probablemente de las digamos, oportunidades y a la vez dificultades que hay cuando entramos a profundizar en esto de hacer a la medida los desarrollos, y es que una parte importante de la terminología, incluso de los modelos con los que esto ha sido representado, vienen de áreas donde especialistas trabajaban con datos que eran regularmente recogidos por los usuarios. Entonces tendía a haber un mundo, digamos, de datos que son analizados por especialistas muy específicos, digamos, en determinada categoría de datos, ¿no? Por ejemplo, alguien analizando cómo las lecturas de sistemas de control de una máquina en particular podían ser estudiadas, analizadas y, digamos, basarse en ellas para tomar una decisión sobre esa máquina en particular. Cuando el tema empieza a generalizarse y pasa a ser que máquinas se comunican con máquinas, intercambian datos entre sí y a su vez pueden reportar y acumular información, como estas capas que nombraba Mateo, que después nos permitan hacer decisiones más complejas, el tema es que mucha de la terminología sigue siendo basada en los sistemas de gestión de datos originales. Entonces, estos nombres que empiezan a aparecer acá, más adelante, en una forma gráfica, vamos a tratar de representar de qué forma se vinculan, digamos, como una especie de flujo, ¿no? De dónde fluye la información que se puede detectar a partir de estos sensores que están sobre las cosas, y las formas de modificar las cosas, que son los efectores que hablaba Mateo, y cómo se va subiendo en esa escala, digamos, hasta la posibilidad de, habiendo interpretado qué es lo esencial de los datos, una parte muy importante, en realidad vamos a tener que estar seguros de que no se contaminen, que sea información que realmente no termina aportando nada. Hay que hacer una depuración y una selección de datos valiosos para llegar a la parte que es, bueno, cómo representamos modelos que a un usuario realmente lo dejen conforme de que cuando interactúa con el equipo va a estar haciendo lo que el usuario hubiera querido que ocurriera. Entonces, esto de tener todas estas capas nombradas, como decía Mateo, tiene que ver con, bueno, hay muchísimo terreno para hacerlo a la medida, y algunos sistemas se enfocan más en unas capas, algunos se enfocan más en otras. Hay sistemas comerciales que directamente te colocan muchas de estas dentro de un paquete y ofrecen una especie de conexión plug and play, pero si uno quiere tener el detalle y poder hacer algo a su medida y sobre todo empezar inicialmente probando y testeando, bueno, nos pareció interesante compartir todas las capas de información que generalmente a veces quedan como encerradas en esto es por un especialista. En realidad, que nosotros sepamos todo esto nos permite identificar a qué especialista podemos consultar para hacer un desarrollo más a la medida, ¿no? Adelante. Bueno, y acá un poco lo que comentábamos al principio, ¿no? De la evolución de las diferentes revoluciones que hubieron en la industria. Comenzamos por la industria 1.0, ¿no? Donde aquello de la máquina a vapor, ¿no? La mecánica como principal eje de tecnología, donde podemos, bueno, un sinnúmero de avances tecnológicos, como, bueno, en la industria más que nada. La industria 2.0, donde podemos encontrar no la automatización, sino que la puesta en cadena de diferentes procesos para la agilización de tiempos, ¿sí? Y ya la industria 3.0 es donde podemos encontrar la electrónica y la automatización como principal eje. Acá ya empieza a jugar un rol fundamental la robótica, con las diferentes soluciones que puede llegar a brindar, facilitando esa tarea que tendría que realizar el humano, sin más que mantenimiento y control, ¿verdad? Y ahora en lo que estamos enfocados en este momento es en la industria 4.0,
donde englobamos todo lo que son sistemas cibernéticos, donde encontramos la Internet como red principal de conexión entre un usuario y la máquina, o entre máquina y máquina, ¿sí? Podemos tener en cuenta eso. Ya lo que en un principio en una fábrica podría ser un manojo de cables que interconectan una máquina con otra o una planta con otra, ya pasó a ser totalmente inalámbrico, ¿sí? Y eso facilita, bueno, un poco el costo del mantenimiento, y además te da la oportunidad de tener toda esa información ahí visible a la mano del hombre para poder, bueno, realizar acciones o un monitoreo más específico, más minucioso de toda la planta. Incluso con modelos, bueno, como lo que se mencionaba antes en la parte de las capas, había uno de los títulos chiquitos que pasó ahí como por la vuelta, que decía Machine Learning, ¿no? Un poco también lo que nos permite esta conectividad y demás es colocar una capa en el medio de esta información que va y viene entre máquina y máquina o entre usuario y máquina, que le permita a la máquina aprender cosas y tomar decisiones en base a ciertos parámetros. Entonces, le estamos dando un poder, digamos, que antes no tenía, que bueno, en la industria 3.0 uno dice, bueno, sí, está, pero antes yo podía decirle, o sea, yo le decía al robot lo que tenía que hacer. ¿Cuál es la diferencia, no? ¿Cuál es el valor tan importante que le agrega esto? Bueno, ahora no solo le puedo decir al robot qué es lo que hay que hacer, el robot puede decidir qué es lo que tiene que hacer en función de lo que está pasando. Y puede ir aprendiendo de los casos y puede, o sea, se le puede agregar un valor a esos datos que vienen como desde una fuente bastante cruda, ¿no? Desde capaz un sensor súper sencillo que lo que me dice es un número que es la temperatura. Y en función de esa temperatura yo puedo programar un montón de decisiones y un montón de variables que van a impactar en quizá toda una línea de producción. Y ese tipo de posibilidades de manejo del dato crudo que viene del sensor son como grandes valores que después van a hacer tremenda diferencia. Y bueno, ahora vamos a mostrar algunos ejemplos que capaz que ilustran esto de, bueno, ¿para qué los usamos? Perdón, sobre este mismo concepto que Alejandro decía, aprovecho esta imagen para comentar. Hay un tema que es el de integración, ¿no? Mateo ya hablaba que una de las referencias del Internet de las Cosas central era conectividad, y cuando lo ponemos en contexto de Industria 4.0, es decir, el Internet industrial de las cosas, el punto es que esa conectividad implica integración de distintas tecnologías que pueden habilitar formas de gestionar decisiones, que en última instancia es lo que Alejandro recién decía. Es decir, ahí pueden haber el Internet de las Cosas, lo que vamos a ver de analítica de grandes conjuntos de datos, incluyendo la capacidad de aprender esos datos, y una etapa posterior, que probablemente en otro momento incluso se pueda profundizar en otra oportunidad, que es la de procedimientos de inteligencia artificial, donde ya el sistema está armado para facilitar en forma continua el aprendizaje directamente a partir de casos y el modelado de lo que se aprendió para poder enseñarle a otros equipos o a otros procedimientos a partir de, digamos, el entrenamiento de sistemas que faciliten hacer incluso pruebas que no ocurren en el mundo real, se realizan previamente, virtualmente, para no generar costos, demoras y complicaciones en el mundo real. Entonces, esa interacción de integrar tecnologías es como lo que está en la clave de cuando hablamos de Industria 4.0 apoyada por este conjunto. Bueno, esta es una forma, este gráfico que está acá es una forma de representar lo que recién se veía como niveles de detalle, ¿no? de capas, estructuras y demás. Es decir, en definitiva, tres grandes lineamientos es la base muy amplia de aplicación, donde está el sistema de censados, donde ocurre la generación de la información y donde va a haber que después aplicar las decisiones. Las capas intermedias, donde se consolida la información, se integra y se pueden poner lo que decía Alejandro, que son diseñar los procesos de aprendizaje. Y en la parte superior, digamos, de este esquema, digamos, los procesos de mayor nivel de complejidad, que incluso implican cómo integrar la información de lo que está pasando a nivel de máquinas, equipos o sensores con decisiones de negocios.
que es el siguiente nivel. Es decir, controlar lo que está pasando en la operativa, equipos, máquinas, procedimientos, envíos, etcétera, pero a su vez también poder incluir información de qué consideramos que es efectivo o no es efectivo, dónde tendríamos que intervenir o no intervenir en función de las decisiones que se van a tomar. En última instancia, habilitar la toma de decisiones es a lo que apunta toda esta integración de Internet de las cosas en el mundo industrial, ¿no? Mateo, quizás Ahí si quieres comentar tenemos sobre esta. problemas técnicos. Perdón, no encontraba la... Bien, en este ejemplo lo que podemos ver es como las distintas fases, ¿no? Una fase inicial puede ser una máquina sin acceso a la máquina. Esto me suena más a lo que sería una primera revolución industrial, una máquina pelada. En la fase 1, el acceso remoto a la máquina, ya cuando tenemos conexión a esta, podemos tener un cableado alámbrico, o cable, donde podamos básicamente tener un acceso limitado a la máquina. Luego en la segunda fase, la adquisición de datos, monitoreo y notificaciones de alarmas, ¿sí? Y en una tercera fase, el diagnóstico y el reporte como eje, para después tener en la cuarta una integración SW corporativa. Y por último, que esta creo que la que más uno podemos destacar, es la automatización de la misma, donde ya todo el proceso tiene como pautado todas las etapas y se da de manera automática. Sí, ahí simplemente en este gráfico se resalta el valor de el modelado, en el sentido de entender las relaciones causales explícitas o implícitas, que hay que descubrirlas en algún momento entre los datos, y poder implementar, es decir, la toma de decisiones inteligentes. Y cuando se habla de inteligentes en ese contexto es asistidas por la mayor cantidad de información para que la decisión sea a la medida del proceso, digamos, y ahí viene el tema de cómo integrar el aporte de información de Internet de las cosas, la analítica con el conjunto grande de datos, Big Data, y la posibilidad de aprender de esos datos, que es hacia lo que apunta la inteligencia artificial. Pero en última instancia es como ecosistema, digamos, de aplicaciones de Industria 4.0, también en esto lo queríamos representar en el sentido de que lo que se hace al interior de una industria, de un negocio en particular, para apoyar sus procesos, su digitalización, facilitarles, digamos, el proceso de implementar decisiones inteligentes, algo a lo que Jorge hacía referencia, ¿no? con las actividades que se están promoviendo en la temática de formación en Industria 4.0. Acá lo que queremos destacar con este concepto como ecosistema es que eso impacta y al mismo tiempo ayuda a interconectar distintas industrias y sectores de aplicación. Entonces, que uno lo esté implementando a nivel de el equipo particular de una máquina que corresponde a una función de un proceso en una industria, está bien, es un caso detallado, pero son sistemas muy parecidos y que incluso pueden comunicarse entre sí, con los que podrían llevar a tomar decisiones basadas en información sobre procesos logísticos que están ocurriendo en una cadena de transporte, o procesos que tienen que ver con asignación de recursos y seguimiento digamos, de avances en una actividad agro, con enfoque agroambiental, o incluso en el monitoreo de situaciones que pueden tener que ver con salud. Entonces, en definitiva, la lógica de Industria 4.0 de apoyar el modelado e implementación de decisiones inteligentes, es decir, en cualquiera de estos sectores, está siendo apoyado, digamos, o integrado, habilitado por esta combinación de Internet Industrial de las Cosas y la posibilidad de analizar la información que surja de esa conectividad entre máquinas, sistemas, operaciones, ¿no? Pero quería destacar esto porque, para no pensar que, bueno, pero yo estoy en tal industria o en tal sector y tengo una solución que a ver cómo surge. Bueno, sí, a la medida van a haber un montón de cosas, pero se puede usar información cruzada y se pueden trabajar en ejemplos por analogía en otros sectores industriales, porque eso ayuda muchas veces que en algunos
países han desarrollado más aplicaciones de Industria 4.0 en unos sectores que en otros, y aunque los ejemplos que tengamos no sean exactamente de nuestro propio sector, la idea es como decir, bueno, ¿qué podemos destacar? ¿Qué capas, qué aspectos de eso podemos tomarlos para, de alguna forma, rediseñarlos o reorganizarlos a nuestra propia realidad? Pero, digamos, los modos y las metodologías subyacentes son compartidas. Eso es algo que ayuda a la hora de aprender sobre estos temas, ¿no? Bueno, ahí un poco lo que les queremos como traer son algunos ejemplos de aplicaciones en distintas cosas. O sea, todo esto es, obviamente, si bien es un webinar relativamente largo, entre comillas, no deja de ser introductorio. O sea, después hay muchísima más información que ustedes pueden como acceder, que nosotros vamos a estar a disposición, pero bueno, queremos traerles algunos ejemplos de algunos sectores o de algunas aplicaciones que capaz que no son tan intuitivas o sí, pero bueno, nos parecieron como relativamente destacables porque son distintos entre sí y están buenos. Uno de ellos que nos toca bien de cerca es el tema del IoT en la educación, ¿no? O sea, nosotros como universidad y en base a todas las cosas que han ido sucediendo en estos años, por una cuestión que ya era un objetivo antes de la pandemia, pero que después se volvió una necesidad, tuvimos que empezar a implementar otras formas de que los estudiantes se acerquen a las prácticas de laboratorio, al uso de las herramientas a las que no pueden acceder de forma física, que no pueden acceder presencialmente, digamos. Esto en realidad ya lo venía trabajando el equipo de lo que era el TAA, de la tecnología aplicada al aprendizaje, que bueno, ahora por unas reorganizaciones muy positivas, felizmente, ahora son un centro de transformación tecnológica, o sea, es un poco más grande su objetivo y bueno, es bien interesante, pero bueno, en ese momento el equipo de TAA ya estaba desarrollando lo que eran los laboratorios remotos. O sea, básicamente el estudiante tenía la posibilidad de conectarse a una práctica de laboratorio y realizar esa práctica de laboratorio desde su casa, con un equipo que en realidad estaba en UTEC. Ese tipo de conexiones y de recursos solo son posibles gracias a esto, ¿no? A que nosotros podemos conectar este aparatito de la foto de la izquierda, que es una Raspberry Pi, o sea, es algo que cualquiera de ustedes puede encontrar en una tienda de electrónica hoy en día, o sea, no estamos hablando de nada de tecnología inalcanzable, es algo súper simple, que bueno, que implementado para los fines que lo usamos nosotros, no solo permitía al estudiante conectarse a través de internet y observar con esa camarita que se ve ahí, observar lo que estaba haciendo en el ejercicio, sino que con otra placa y con otro sistemita que estaba conectado en los elementos que el estudiante debía manejar, digamos, podía manipular el equipo que no tenía enfrente, digamos, que lo estaba observando a través de la cámara. Entonces, bueno, acá el estudiante podía hacer el ejercicio de refracción, por ejemplo, para un taller de física, sin tener que estar ahí. Y este tipo de cosas en realidad han permitido, digamos, tener una cierta continuidad de las cosas que entendemos que sí o sí tienen que hacerse presencialmente. O sea, las opciones son, o el estudiante se conecta a internet y manipula los objetos a distancia, o se los tenemos que mandar a la casa. Entonces, como que opciones muchas no había, pero por suerte este tipo de implementaciones son posibles y han tenido muy buenos resultados. Y bueno, esperamos como seguir ampliando ese tipo de aplicaciones. Como esto, millones, pero bueno, la idea es que pudieran como ver un ejemplo de algo que, bueno, son dos dispositivos electrónicos que están conectados entre sí y a su vez conectados a internet. Y permiten hacer este tipo de maniobras que nada, el estudiante puede estar en cualquier parte de este país o en cualquier parte del mundo. Mientras tenga acceso a internet, no hay problema. Otra aplicación que nos parecía interesante traer, que no tiene conexión directa con lo anterior, más allá de que tenemos nosotros ingeniería agroambiental, así que tenemos como algo de aplicación de estas cosas en la carrera. Obviamente los estudiantes estudian esto, pero me parecía como bien interesante ver cómo, bueno, sí, por ejemplo, en una plantación, ¿para qué se usa? O sea, ¿esto es restringido a las industrias? En realidad no. Por ejemplo, se utiliza para monitoreo del crecimiento de las plantas, se utiliza para, obviamente, la monitorización y el control de la maquinaria agrícola, para un montón de usos vinculados a la maquinaria agrícola, no solo para análisis de rendimiento y poder como saber qué está haciendo la máquina en el campo, sino también para identificar posibles fallas, posibles roturas. O sea, estamos hablando de que
en plena zafra, por ejemplo, la máquina no se puede romper, digamos. Entonces, que la máquina esté conectada a Internet, enviando datos sobre cómo están distintos niveles, distintas, yo qué sé, temperaturas o lo que sea, permite realizar mantenimientos preventivos y evitar que esas cosas sucedan. Entonces, ha logrado optimizar al máximo no solo el uso, sino también el tema de las reparaciones, el mantenimiento, todo un montón de variables que están buenas. Y obviamente automatizaciones de procesos como el riego y otros elementos, como puede ser, por ejemplo, no sé, levantar y bajar las puertas de un invernáculo, o mandar alertas sobre los niveles de pH en el suelo. O sea, este tipo de aplicaciones, digamos, o sea, están basadas puramente en la cantidad de datos y de información que podemos eh, recibir del ambiente. O sea, entonces, en el ambiente tenemos, bueno, pH, temperatura, humedad, todas esas variables. Y con eso podemos tomar un montón de decisiones. Normalmente yo estoy, o sea, la verdad que nunca planté nada, tengo un par de tunas, pero bueno, eso no cuenta. Estoy seguro que en algún momento de la vida plantar y monitorear y demás estaba vinculado directamente al hombre con el expertise de ir hasta ahí y darse cuenta si falta agua o no. Hoy en día estas decisiones se pueden tomar a escalas mucho mayores, de forma más eficiente y en tiempo real. Entonces creo que ese tipo de avances logran unos niveles de eficiencia del negocio bastante superiores a lo que eran antes. Y bueno, obviamente no son tan dependientes del humano, ¿no? Del humano ahí presente, creo que eso aporta bastante. Sí, Y acá yo hay traje... perdón, Dale. un comentario sobre eso previamente, es que también hay un aspecto que se nota en esa área como de casuística vinculada al sector agroambiental, que obviamente es un sector de aplicación industrial específico, ¿no? Porque muchísima de la operación, digamos, que ocurre en el sector está mediada por máquinas, dispositivos e instrumentos, que son, digamos, las máquinas móviles de ese sector, donde una cosechadora del área agrícola o una cosechadora, por ejemplo, del área forestal, tiene no solo la captación de información que decía Alejandro, de sensoramiento de sus propios procesos, sino que también tiene la capacidad de estar monitoreando qué pasa en su interacción con el ambiente. Es decir, cuánto coseché de determinada materia prima, digamos, de determinada biomasa de un cultivo, qué volumen de madera puede haber estado procesando o depositando en determinados lugares. Entonces, esa captura de información que los sistemas pueden hacer, también quería introducir el concepto de que puede ayudar, por el tema aquel de la conectividad, que Mateo hacía referencia al principio, a tomar decisiones en otra parte de la cadena industrial a la cual esa actividad está vinculada. Por ejemplo, tener información de avances de proceso de cosecha para preparar recepción en una planta industrial de lo que llega como materia prima o insumos, o de preparar, digamos, la disponibilidad logística para transporte o almacenamiento en determinados momentos. Entonces, esa temática de que máquinas captando información, obviamente mediadas por sistemas donde las personas diseñaron qué información hay que captar y a dónde hay que transmitirla, facilita que cadenas industriales que se conectan, que tienen puntos de contacto entre sí, también compartan información y permitan tomar decisiones informadas, digamos, aguas arriba o aguas abajo de la cadena. Eso es algo que para condiciones como las de Uruguay, con una fuerte integración, digamos, de sectores de producción, es decir, ayuda. Y también, otro caso es, también genera una cantidad de ejemplos a nivel internacional que uno puede usarlos para buscar qué del ejemplo es más aplicable a su situación particular como empresa o como industria. Entonces, era ese modelo al que nos referíamos, de que el trabajar en forma distribuida con la información es otra de las propiedades. Es decir, no es necesario tener todo bajo un mismo techo para poder controlar y tomar decisiones sobre los procesos, sino que equipos y sistemas productivos dispersos, digamos, pueden estar entre sí integrados a través de la información, y eso como característica de Industria 4.0, en la medida que esa información sea utilizable para decidir, ¿no? Decidir en forma informada. Ahí Adelante. les voy a poner un videito que nada, me parecía que estaba interesante para ilustrar esto, y así, eh, nada, les traigo como un ejemplo de algo que está sucediendo y que se está aplicando, y me parece que puede ser bastante ilustrativo de lo que estamos comentando.
Se predice que para el año 2050 la población global aumentará en un 25%, lo cual será un gran reto para la industria agrícola, ya que además del estrés climático, plagas y reducción de espacios, la demanda de alimento aumentará. Para lograr enfrentar este reto, la industria tiene que migrar a nuevas tecnologías. La agricultura inteligente, basada en el concepto IoT, busca integrar las prácticas agrícolas con dispositivos de software y el Internet con el fin de automatizar los procesos en busca de un mejor rendimiento. En las nuevas fincas y plantaciones inteligentes, un sistema digital conectado a Internet es instalado para la vigilancia de los cultivos. Con la ayuda de sensores, drones, cámaras e incluso vehículos automatizados, los productores podrán tener un control preciso de sus siembras sin tener que ingresar al campo. Factores importantes como la humedad y lluvia, luz, condiciones del suelo, sistemas de irrigación, fertilización, aplicación de protectores, entre otros, llegan a ser medidos y corregidos de manera automática, manteniendo condiciones idóneas sin gasto extra de recursos, lo que se traduce en un mayor rendimiento. Dado que la población aumenta rápidamente, el cambio y adaptación a nuevas tecnologías le permitirá a usted como productor afrontar los retos y posicionarse con éxito en el futuro. Bien, interesante, un poco catastrófico, ¿no? O sea, todo esto de las plagas, pero bueno, es una realidad, en esto es en lo que vivimos, así que hay que estar listo para todo. Pero más allá de esto, creo que nada de lo que mencionan ahí, ¿no? Drones, vehículos autónomos, son como cosas futuristas ni novedades absolutas. Digo, son cosas que ya conocemos, que existen, la cuestión es cómo se aplican, ¿no? O sea, todas estas cosas están en el mercado local, de hecho, y se puede acceder a ellos. Entonces, un poco la clave acá es saber para qué. Y bueno, y eso sabe cada uno, básicamente, en función de a qué se dedica. Después otro ejemplo que me parecía como interesante, esperen que esto arrancó de nuevo, ahí va, es algo que hoy en día creo que nos suena a todos, que es el tema de la salud, ¿no? Es algo que con la pandemia se ha puesto en el trending, pero absoluto, y estamos hablando de eso todo el tiempo. Bueno, ¿de qué manera la telemedicina puede llegar a tener aplicación como positiva, digamos, y no esa cosa de, bueno, tal, lo hacemos como obligados porque no nos queda otra opción y la gente no puede venir a los hospitales porque, bueno, el tema de la pandemia y demás ha complicado bastante. Esto es una aplicación que creo que va a surgir en base a esto, pero también tiene como un montón de valor positivo. Le hacemos un poco de marketing, pero no es a propósito. La solución se inició hace unos 5 años, nació desde el laboratorio de I+D y ya ha tenido unos 1.500 pacientes que han utilizado la solución, ¿vale? Que han estado monitorizados gracias a las soluciones de Telefónica. El servicio tiene dos beneficios principales. El primero, el de los pacientes, que se sienten mucho más tranquilos sabiendo que hay un seguimiento diario de su enfermedad. La solución básicamente consiste en un kit de dispositivos. El paciente tiene una tablet y dispositivos biomédicos según su patología. Pueden ser glucómetros, básculas, termómetros, etc. Esas biomedidas por Bluetooth se comunican hacia la tablet y la tablet tiene una SIM de Telefónica que emite hacia un servidor esa información, donde el sistema la analiza automáticamente y detecta aquellas tendencias que son peligrosas y son susceptibles de que se tome algún tipo de acción clínica. El otro beneficio es el que damos a los sistemas asistenciales. La sanidad pública tiene realmente un problema de costes hoy en día y este servicio permite evitar hospitalizaciones y accesos a urgencias que son muy costosos para las arcas públicas. En fin, este ejemplo me parece como brillante desde la perspectiva de, bueno, estamos hablando de un monitoreo constante de tiempo real y que además tiene posibilidad de mandar alertas al médico, ¿no? O sea, las opciones son o tenés este tipo de sistemas o te mudás con tu médico, lo que en realidad es bastante complicado. Pero siendo realistas, este tipo de información, no solo a nivel del caso a caso y a nivel de los hospitales, es algo como súper interesante y súper como eficiente en cuanto a evitar la hospitalización, a tratar de optimizar el uso de las medicinas y demás, sino que también a escala un poco más global, si un país logra tener estos datos, puede lograr identificar problemáticas que son más bien globales, o sea, y que afectan a su sociedad en general, y tomar decisiones más rápido, ¿no? O sea, si nosotros, bueno, en algún momento, y esto me salgo un poquitito del guión si se quiere, pero me parece
una cosa importante de comentar, por ejemplo, Google en algún momento logró detectar una epidemia, que no era una epidemia, pero sí como una fuerte tendencia en ciertas zonas de gripe, por ejemplo. Y uno dice, pero ¿cómo lo hicieron? Bueno, sí, gente buscando farmacias o buscando medicina para la fiebre o buscando medicina para el dolor de cabeza. Y bueno, y con todos esos datos de un montón de personas en una misma zona buscando lo mismo, se pudo como, o sea, se puede prever que tal cosa está pasando, ¿no? Entonces, si de repente este tipo de cosas se hubieran dado como antes, hubieran servido para tomar ciertas decisiones y que las enfermedades y más no nos tomen tan por sorpresa, que siempre nos toman por sorpresa, pero este tipo de cosas nos ayudan a estar un poquito más preparados para, bueno, hay una fuerte tendencia en esta sociedad a, no sé, la diabetes o tal cuestión. Entonces, bueno, vamos a optimizar las campañas o vamos a apuntar más a que la gente no consuma, no sé, tanto azúcar. Entonces, son fuertes en cuanto a la posibilidad que nos dan de tomar decisiones. O sea, en ese sentido esos datos son importantes. Sí, un comentario que aprovecho hacer sobre esto, porque el ejemplo acá justamente está mediado por un desarrollo y obviamente con un contexto de comunicación en el medio, ¿no? O sea, acá era muy dependiente de llegar a transmitir la información de la persona a los prestadores de salud y hacer el diseño a la medida. Algo que va en este sentido es tener la posibilidad de tener disponibilidad de, podemos llamarle, kits o herramientas básicas, digamos, para poder prototipar, es decir, para poder generar dispositivos en ensayo para este tipo de situaciones. Y ahí el comentario es, ahora no, quizás no es para profundizar, pero simplemente para dejarlo arriba de la mesa, es decir, cuando uno piensa en recursos y capacidades, también recientemente nosotros hemos tenido la oportunidad, ¿no? Alejandro mismo ha estado en ese caso, de interactuar con kits para aplicaciones de IoT que están siendo generados o testeados o probados, en este caso, por Antel, ¿no? Con la parte su laboratorio, tiene una lógica también de laboratorio abierto para explorar soluciones. Entonces, es ese tema de decir, bueno, es decir, en algún momento habrá competencia entre las partes, una solución podrá tener un sentido comercial y ser parte del merchandising, pero el tema es que hayan implementos y kits que puedan permitir modelar y prototipar este tipo de soluciones, es algo de lo que facilita que deje de ser un tema solamente de especialistas y que entonces sea un tema de, bueno, quienes tengan necesidades, personas e industrias, puedan pensar en esas necesidades y buscar quienes las pueden apoyar desde uno o más de esos círculos, ¿no? que mostraba Jorge al principio, ¿no? De los especialistas más en lo comercial y en lo estratégico y los especialistas más en lo del detalle del aterrizaje tecnológico, ¿no? Simplemente comentar eso. Es decir, esto no es dependiente de un secreto industrial, digamos, de cómo se dispone de un kit de IoT. Es decir, hay suficiente disponibilidad. El tema es juntar las partes y hacer soluciones hipotéticas y testearlas, que es el concepto de prototipado. Bueno, continúo yo. Bueno, y como les traía esto de, bueno, ¿qué impacto tiene en un país, en una ciudad? Además, bueno, ¿es real esto? ¿Se usa? ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? Bueno, sí tiene sentido y sí se usa y sí se está haciendo a nivel mundial. Yo este video lo voy a mutear porque está en inglés en realidad, pero un poco les cuento de qué se trata. Básicamente hay varias ciudades en el mundo que tienen implementaciones a gran escala de este tipo de tecnologías de sensado para optimizar un montón de cosas, ¿no? Participación de los ciudadanos, conectividad a Internet, optimización del transporte público, gestión de los servicios de agua, de recolección de basura. Digo, hay como muchísimas aplicaciones muchísimos tipos de dispositivos que se utilizan. Por ejemplo, Singapur es una de las ciudades que, bueno, estamos un poco lejos de ser Singapur, lo lamento, no quería darles esta noticia, pero es muy interesante la aplicación que le dan a esto para, por ejemplo, medir cuando las personas están fumando en lugares donde no deben, por ejemplo, cuando tiran basura. Tienen todo, obviamente, tiene un montón de variables que toman del ambiente, ya sea por reconocimiento de imagen o por índices de calor, para saber la concentración de la cantidad de personas que hay en cierto lugar. Tienen todas esas variables medidas para tomar decisiones y para incluso hacer cosas
que no siempre son tan simpáticas, como por ejemplo multar a alguien que tira basura en un lugar que no corresponde. Que en realidad, bueno, son cosas que los gobiernos tienen que hacer y es parte, ¿no?, de garantizar una convivencia un poco mejor entre los ciudadanos. Bueno, Dubái también cuenta con un montón de aplicaciones de esto. De hecho, tienen una aplicación, una app donde las personas pueden acceder a un montón de cosas, desde pagar sus impuestos hasta pagar las multas que tienen, en base también a todos estos datos que se recogen de lo que está sucediendo, ¿no?, en tiempo real en la ciudad. Es como súper interesante que todas esas cosas ya estén en funcionamiento en ciudades tan grandes, ¿no?, en ciudades que tienen como tanta población. Y bueno, y Barcelona es otro ejemplo también que es bien interesante, en el que se está trabajando no solo en esto de la electricidad, ¿no?, de tener luces se van atenuando o se van intensificando en función de la cantidad de tránsito que hay, ¿no? O sea, básicamente si no estás usando la calle, no gastes luz. Ese es como el espíritu. No lo dicen así en el video, pero es un poco lo que quiere decir. Y también el tema el monitoreo del parking, ¿no?, de lugares de estacionamiento, personas que se estacionan fuera del lugar, entonces dejan sin lugar al de al lado. Hay toda una lógica de medidas de eso. Y esto me pareció fantástico que se esté haciendo y que realmente viene bien para un montón de aplicaciones después, reciclado y demás, que son todos los tachos inteligentes y la distribución de la basura dentro de la ciudad. Se mide muchísimo, digamos, se puede medir muchísimo, se puede tener muchísima información de esa forma de gestión de los residuos, pero al mismo tiempo se logra optimizar lo que sucede con esos residuos después, porque no es solo, bueno, decir, está perfecto, capaz que optimizo los recorridos de los camiones de basura en función de los sensores que coloquen los tachos. Puede ser una posibilidad, ¿no? Decir, bueno, saber cuándo el tacho está lleno, entonces siempre pasa el camión antes de que el tacho se termine de llenar. Puede ser una decisión que ahorre muchísimo. Pero si a su vez a eso le agregamos una siguiente capa de, bueno, en tales tachos se tiran ciertas cosas y ese material luego se recicla, estamos agregando muchísimo más valor. No solo en ahorro, sino en darle valor a eso que antes era basura. Y bueno, me parece que estas ciudades están avanzando hacia esas cosas gracias a esa posibilidad de conectar casi todo a Internet, ¿no? O sea, empezamos con una tostadora y ahora un tacho de basura, así que vamos vamos en esa línea, creo que va creciendo la cosa. Bien, esos ejemplos eran los que yo traía que me parecían como bien interesantes, ¿no? La educación, el agro, una ciudad, o sea, la medicina, básicamente podemos aplicarlo a todo. Pero bueno, vamos a profundizar un poquito más en esto de lo industrial y sus funciones principales. Ahí creo que agarra la posta Mateo. Sí, gracias, Ale. Bien, sí, yo quería destacar un poco también que como factor común de todos estos ejemplos que dabas anteriormente, se encuentran la recolección de datos, ¿no? En cada uno de esos ámbitos, ya sea para el agro como para la ciudad inteligente, toda esa información que se maneja te ayuda a predecir, por ejemplo, qué cultivo no realizar, ¿no? Yo no cultivo nada, pero creo que tener esos datos son de sumo valor y a su vez también, por ejemplo, el recorrido que puede hacer el basurero para hacer un manejo eficiente de esa logística. Y bueno, a nivel industrial podemos focalizarnos en algunas de las aplicaciones que me parecen más valiosas, como pueden ser, por ejemplo, la resolución remota de problemas. Esto de la Internet de las Cosas facilita a nivel industrial el acceso al control total que puede tener una persona en una planta industrial, y eso nos lleva al hecho de si algo no está funcionando correctamente, podemos llegar a tener acción a eso, ¿sí? Y también podemos llegar a corregir ciertas cosas desde la comodidad de nuestras casas o desde la oficina en la cual se centralice todo, consiguiendo mejor rendimiento, mayor autonomía de la planta, y eso creo que es súper valioso, súper valioso. Otra de las posibles aplicaciones son la actuación preventiva de abastecimiento, ¿no? Todas aquellas plantas industriales que requieren de un constante suministro de materia prima, por ejemplo, en la cual es la base del proceso, llamémosle,
es sumamente importante que, no sé, por ejemplo, en una fábrica de pan, que la harina, por ejemplo, pueda estar ahí y no haya escasez de harina. Por dar un ejemplo. Toda esa información que podemos tener censado por medio de un sensor, no sé, de peso, que mantenga ahí como un cierto rango de harina, por seguir con nuestro ejemplo, está súper bueno por el hecho de que no va a parar nunca el proceso de producción mientras me asegure de eso, ¿no? Creo que eso está muy bueno. Y añadir nuevas funciones más fácilmente creo que da una opción muy importante para cualquier organismo, empresa, lo que sea, que es la posibilidad de crecer, ¿no? Que esto de tener todo el sistema centralizado y poder tener un mayor acceso a los parámetros que puedo ir tocando para que la planta se comporte de una u otra manera, ayuda un montón. Si yo, por ejemplo, quiero a mi fábrica de pan añadirle una etapa más para hacer bizcochos, por dar un ejemplo, ¿no? Puede ser cualquier cosa. Eso se debe básicamente a que, nada, tenemos acceso a esa información y tocar esos parámetros es tan fácil como ir a tu casa y organizar diferente el proceso. Y en cuanto a otra cosa que me parece súper valiosa, que es una de las mayores causas de pérdida de dinero, tiempo y esfuerzo a nivel industrial, es el tema del mantenimiento. El mantenimiento, tanto preventivo como predictivo, puede ser cubierto gracias a la tecnología a la Internet de las cosas. Imagínense que antes tener un motor enchufado a la corriente 24/7 estaba bien, pero si vos podés tener un motor enchufado a la corriente 24/7 y además tenés un sensor, ya sea de vibración, de ruido, que mantenga constante feedback al usuario para poder, digamos, tener como una visión más precisa del estado de la maquinaria, creo que suma y mucho. Y también, bueno, ayuda sin duda a evitar fallas, sean mecánicas, eléctricas, hidráulicas, neumáticas, las que sean. Y también ese ahorro evitar fallas ayuda a que todo suceda en tiempo y forma y de una manera más segura, ¿sí? Creo que eso es muy valioso y le aporta a cualquier empresa, organismo, lo que sea, una seguridad, ¿no? La gestión remota de recursos, esto creo que con el tema de la pandemia se ha visto muy fuertemente y se ve, por ejemplo, cuando tenemos que realizar tareas desde la distancia, ¿sí? Uno puede, por ejemplo, estar... un ejemplo práctico es, por ejemplo, en las petroleras o esas industrias donde se realizan actividades de alto riesgo, como puede ser, no sé, una planta nuclear, por ejemplo. Eso generalmente no hay problemas, pero que pueden llegar a implicar cierto riesgo a un operario. La gestión remota de recursos es muy buena. Uno puede tener controlado una planta entera desde la comodidad de una oficina a miles de kilómetros o al otro lado del mundo si quisiera, por el hecho de tenerla 100% conectada a Internet y con un intercambio constante de toda esa información que está yendo y viniendo, y eso creo que está bueno y es muy valioso. Y por último, el punto que más o menos ya lo involucré en estos anteriores puntos, es la gestión de la información en modo centralizado, a la cual vos podés tener 20 plantas trabajando simultáneo al mismo tiempo y las podés tener todas centralizadas, puede ser en una oficina o en otro punto cualquiera, y tener en lugar de diferentes personas realizando una tarea puntual en la planta,
poder tener todo eso centralizado en un mismo punto. Creo que esas son unas posibles aplicaciones muy buenas. Ahí sobre, perdón, sobre lo que comentaba Mateo recién, para poner como el balance, ¿no? En el contrapunto entre lo que uno percibe justamente como facilitador de este tipo de tecnologías, en el sentido de facilitada la conectividad, todo lo que se desprenda de aplicaciones de la conectividad en cuanto a disponer de información, poder gestionar recursos en base a esa información y mantener un fuerte vínculo entre componentes, digamos, en forma remota, porque pueden estar en el mismo lugar, en el mismo sitio industrial, separados con cierta distancia, pero pueden estar en distintos sitios y también seguir integrados. Pero todo eso que se ve como justamente lo positivo de la conectividad tiene claramente la contrapartida de decir, bueno, el mismo problema que nos puede pasar a cualquiera cuando estamos gestionando nuestra conectividad en una red social, puede pasar con consecuencias muchísimo más complejas, digamos, en esta dependencia de la conectividad en un entorno de aplicación industrial. Entonces, el tema es lo que nos preocupa a cada uno de nosotros cuando nos conectamos con el celular, con la tablet, con la computadora de oficina, etcétera, etcétera, a los sistemas de Internet y vinculados con Internet, es decir, desde, no sé, virus, digamos, funcionamiento, malware, es decir, todo ese tipo de problemáticas, digamos, donde puede haber desde errores hasta intencionalidades de terceros que pueden comprometer la conectividad y los datos. Bueno, es una de las principales preocupaciones también de por qué a este nivel, digamos, hay que involucrar a especialistas en ciberseguridad, digamos, y gestión de los respaldos, la redundancia, la completitud y la capacidad de darle, digamos, sostenibilidad y seguridad a estas operaciones que involucran datos. Entonces, eso simplemente lo mencionamos acá como parte como de un contrapunto, es decir, se avanza en la conectividad, se buscan nuevos sistemas, se busca sacarle el mayor partido, como se decía acá, pero al mismo tiempo hay que ser consciente de que, bueno, se aplica la misma lógica que cuanto más, cuanto más rápido sea el vehículo que conducimos, cuanto más compleja sea la operación de una máquina en la que nos subimos, bueno, cuanto mayores sean las posibilidades, los potenciales de una tecnología, mayor cuidado hay que tener con su seguridad de aplicación y para evitar posibles compromisos a esa seguridad, ¿no? Entonces, simplemente nombrarlo porque eso está desde el principio como parte del diseño de estos nuevos sistemas, pero cada vez más con el tiempo se requiere, digamos, que a los equipos se vinculen especialistas desde los diseñadores, desde los integradores, que nosotros capaz que estamos más cercanos a ese grupo, donde la visión generalmente es el optimismo hacia las soluciones y la búsqueda de la innovación, y quienes desde otro lado también aportan a darle capas de seguridad y preocuparse por las preocupaciones que puedan surgir de estos sistemas, ¿no? Es decir, de ese combo balanceado es que estas soluciones se define si son sostenibles o no en el tiempo, ¿no? Adelante. Sin duda, Fabián. Y yo creo que no es un pequeño detalle, no es por pasar por alto, que hoy en día hasta los sistemas más confiables que puede llegar a utilizar la industria, los programadores lógicos programan, PLC, están incorporando esto de la conectividad para poder justamente garantizar la robustez que tienen como sistema de control a las redes de conexión, o sea, para poder justamente facilitar la IoT a la industria. Eso es muy bueno porque son buenos y brindan esa seguridad que uno quisiera tener, ¿no? Bueno, dentro de los beneficios o funciones que tiene la IoT en la industria, está la mejora en la eficiencia. Como comentábamos anteriormente en los puntos estos, si uno tiene bien atendido los mantenimientos, sabe que no va a tener problema de suministro de materia prima, sabe que el índice de fallas y problemas de seguridad en, en la planta se redujeron, va a notar claramente una mejora en la eficiencia, ¿sí?
Esto es partiendo de que vas a tener los datos en tiempo real, la aceleración de procesos, ya para todo lo que un humano, tarea que un humano puede realizar de monitoreo, relevamiento de datos y todo eso, una máquina o un sistema cibernético lo puede hacer mucho más rápido y eficiente, y esto reduce tiempos y también brinda una eficiencia energética que se traduce a ahorro de dinero también. Entonces, bueno, está bueno tenerlo en mente. Y otro punto importante es el conocimiento de la empresa y la seguridad. La empresa puede estar al tanto de en qué anda cada uno de sus operarios, ¿sí? Cuál es su estado, su ubicación, cómo puede tener también ese tipo de información en su mano y también desde lo remoto, que es importante. Esto también favorece a que no sucedan tantos acontecimientos negativos, digamos, como problemas de seguridad y más. Entre ellos, podemos tener el control de activos, ¿sí? Como lo que ya venimos haciendo, reducción de lesiones por fallas, ¿sí? Si se tiene un buen mantenimiento, vamos a tener ese tipo de baja, ese número va a ser reducido, sin duda alguna. Va a haber el cumplimiento de estándares de seguridad a rajatabla, porque va a estar cubierto por eso. Y bueno, todo esto se traduce en un incremento en la productividad, que eso siempre va a ser bueno y va a ser el objetivo final. Perdón, ahí un aspecto, que quizás volver a esta, gracias. Un aspecto así, simplemente redondeando esto, es que los aspectos estos de seguridad, control, digamos, digamos, y evitar situaciones que puedan implicar algún nivel de riesgo, incluso físico, a personas, ¿con qué se vinculan? Bueno, se vincula justamente con el tema de poder tener predicciones realizadas a partir de los conjuntos de datos que se van generando sobre las máquinas, los sectores, los procedimientos o las áreas que a priori se pueden identificar como de mayor potencial de riesgo. Si involucrarse en la detención de un equipo, su mantenimiento, y su mantenimiento de reparación y su puesta de nuevo en funcionamiento puede tener ciertos riesgos mayores que tener un funcionamiento continuo de ese equipo, bueno, este tipo de actividades de mantenimiento preventivo y predictivo que hace referencia a Mateo, tiene que ver con cuanto más podamos estar diseñando el momento de intervención y de vinculación de la persona con los equipos, más fácil es que podamos asegurar el cumplimiento de todas las condiciones de seguridad, calidad, control. Es decir, la idea es cuanto menos imprevistos tengamos que lidiar, porque pueden ser anticipados en función a la información ya colectada, bueno, es más probable que, digamos, la mayor parte del tiempo estemos acorde a normas y procedimientos previamente definidos. De alguna forma es la versión, digamos, de implementación práctica de principios generales de los sistemas de gestión de calidad. Es decir, poder anticipar y prevenir en función de información disponible. Bueno, y ahí sí, por favor, en la próxima. Quedando media hora Ale, antes de meternos fuerte en los datos, Fabián, capaz que si alguien tiene alguna pregunta o algo que quiera comentar, capaz que bien. les tiramos ahí ese. Sí, perfecto. Porque ahora se viene Sí, toda incluso esta parte. estábamos mirando si en el chat había algo Tabaré o dice algún que comentario, por favor. tiene una pregunta. Tabaré. Levantó 2 veces la mano. Virtual Sí, y físicamente. pon el micrófono, por favor. Sí, estoy ahí, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, buenos días a todos. Un poco quería compartir brevemente mi experiencia en este tema, porque como dijo bien Fabián, el tema de los kits que nos permiten prototipar, tenemos la enorme suerte de tener disponible, tanto en software como en hardware, sistemas muy baratos y accesibles incluso en plaza para poder montar una pequeña experiencia en este tema fascinante, ¿no? Mi experiencia personal es con un protocolo particular que se llama MQTT, que es un protocolo muy liviano, muy robusto para transmitir datos en redes de baja performance inclusive, y además es totalmente independiente de la red en que esté conectado, ya sea física por cable o Wi-Fi o lo que sea. Existe servidores que están disponibles
libres y gratuitamente como Mosquito. Mosquito es un servidor que trabaja con el protocolo MQTT, y existen clientes de todo tipo, inclusive para pequeñas máquinas como Arduinos, que me permiten transferir mensajes de mi sistemita Arduino que está conectado a la capa física de bajo nivel ahí con los sensores, hacia el servidor a través de un sistema de mensajes muy sencillo. Es muy fácil de implementar. Lo básico, ¿no? Todo lo que han hablado de la seguridad y toda la complicación, no, eso es otro tema bastante más complejo. Pero para aquellos que quieran meter la mano en el barro, les recomiendo Mosquito como servidor, cliente Mosquito en diferentes plataformas. Pueden montar un servidor en su laptop, en un Raspberry, una maquinita que vale $100 en plaza y afuera vale la mitad. Una plaquita Arduino con una capa de Ethernet o Wi-Fi, y ahí pueden probar. Existen librerías en todo tipo de lenguajes para poder trabajar, y realmente vale la pena. Nosotros hicimos una experiencia muy linda con un simulador de un rover marciano. Yo lidero un grupo de investigación en cohetería experimental, se llama CEMU, no importa, después podemos comentarlo. Y hicimos un simulador de rover marciano ubicado en Solimar, y nosotros estábamos en Florida en un evento de robótica, y los gurises pudieron ver cómo mediante pequeños mensajes muy sencillos a través de internet podíamos manejar ese robot que estaba simulando estar en otro planeta, ¿no? Yo creo que vale la pena, insisto, en que aquellos que quieran meter la mano, MQTT, Mosquito servidor, cliente Mosquito en distintas plataformas, metan la mano porque vale la pena, es muy divertido. Nada más que eso era, disculpen la introducción, pero me parecía interesante. Excelente. Muchísimas gracias. Y bueno, nosotros también lo vamos a tocar un poco, seguramente. Sí, si quiere intercambiar lo poco que sé, no hay ningún drama. Pero eso es buenísimo. Además, es un excelente ejemplo, ¿no? Lo que aportabas vos está buenísimo, pero es un excelente ejemplo de cómo es un tema como de comunidad de práctica, ¿no? Es decir, en la medida que empiezan a aparecer posibilidades, implementación de situaciones y demás, uno empieza a compartir información. De la información se puede compartir diseños, implementaciones, prototipos, y eso es un poco el mensaje último que queremos transmitir, ¿no? Es una cascada, y el que tiene en la otra punta quizás un caso de implementación frente a un problema puntual en una industria, es más fácil, digamos, armar un camino de consulta y articulación y de un posible proyecto, cuanto más personas, digamos, como que tenemos una comunidad de intercambio y de pensamiento sobre esto, ¿no? Así que lo que dijiste está buenísimo, nos ayudó muchísimo a representar el concepto, ¿no? Gracias. Y, por favor, y ahí con esa lógica, capaz que aprovecho, no sé si hay algún otro comentario o por el chat, o que alguien quiera tomar la palabra. En cualquier momento, encantados que lo levante la mano o comenten. Yo tomo a partir de eso que se decía recién para decir, bueno, en todas las capas y los sistemas y la información que está fluyendo, digamos, que se mostraba de distintos lugares de partida, hay un punto que es lo que se decía de, bueno, ¿y qué pasa con los datos? Es decir, el tema de esto es tomar decisiones asistidas por información, pero lo que nosotros tenemos de partida son datos, y como decía Tabaré recién, los datos pueden ser intercambiables de forma más o menos simple y demás, pero con esos mensajes que se intercambian de una determinada cadencia o intensidad hasta una muchísimo más alta en un sistema industrial muy intensivo. ¿Qué pasa con esos datos? Es decir, bueno, y el riesgo, y lo que casi todos los analistas de esta temática comentan, el riesgo a cuidar es que no seamos, digamos, es decir, ricos en datos, pero pobres en información. Es decir, que tengamos capacidad de analizar las fuentes de datos que van surgiendo y poder identificar qué parte es informativa para ayudar a tomar determinadas decisiones. Entonces, ese es el tema de cómo poner de alguna forma en cascada, digamos, o en pilas, digamos, desde la base de donde surge la información valiosa, pero cuando surge no está limpia, preparada y dispuesta para implementar una decisión. Es decir, surge como torrente de datos en el que, bueno, el primer riesgo es no hundirse. Entonces, si vemos una más adelante, una lógica de estructura, y allí les pongo la referencia del artículo en el que nos basamos para este diagrama que les presentamos, una lógica de estructura es referenciarnos en las capas en las cuales están las cosas, digamos, donde van a estar los niveles de sensoramiento e incluso de efectos que se buscan lograr, es decir, el mundo completamente material
donde estamos trabajando, y la capa en la cual esa información se va tratando de organizar como información a partir de lo que originalmente eran datos. Si los datos surgen de aquella captura del Internet Industrial de las Cosas, van buscando su camino para integrarse como información en este sector intermedio, donde están los procesos que se llaman de Big Data, porque justamente pueden llegar a ser muy voluminosos, muy grandes, pero hacia adelante, digamos, y en última instancia lo que importa es llegar a una capa en la cual se pueda integrar esa información en procesos o modelos de decisiones. ¿Ah? Y bueno, ese conjunto completo es lo que acerca más a Industria 4.0. Es decir, está bueno tener las capas de tomar información, si la información puede ser realmente integrada en informaciones, en decisiones informadas. ¿Ah? Es decir, información, decisión informada. Pero en el medio hay que hacer un montón de operaciones que, bueno, muchas de ellas, por suerte, tienen instancias de formación e investigación en Uruguay, que las vamos a mencionar algunas de ellas hacia el final, para, así como Tabaré nos ayudaba a imaginarnos situaciones de colaboraciones y vinculaciones, también ustedes puedan imaginarse con qué otras organizaciones y con qué instancias pueden intercambiar cuando se quieran enfocar en esta parte, en la de sacarle valor a los datos y convertirlos en información. ¿Ya? Entonces, avanzando en esa capa, digamos, cercana a las cosas, que es donde están el sensor, el inicio de las comunicaciones y la fuente primaria de datos, ahí está simplemente agrandada, digamos, la imagen, esa salida del artículo. En ese nivel, como verán ahí, por los títulos, puede aplicarse a cualquier tipo de actividad, desde actividades directamente en sitio industrial, en áreas logísticas, en áreas de cadenas de valor, en áreas de oficinas de diseño, en áreas de gestión de procesos y de información, o está en áreas de ventas de los productos. Bueno, en cualquiera de ellas podemos pensar que la capa donde el Internet Industrial de las Cosas nos ayuda a empezar a levantar la fuente de datos está presente. ¿De qué forma ocurre ese nivel, digamos, de captación y generación, digamos, de censar lo que está pasando? En la siguiente. Ahí vemos, es una representación mínima, pero es como diciendo, lo que decía Tabaré en el sentido de, uno puede partir de un dispositivo completo, industrial, organizado, sistematizado, que está diseñado por alguna, incluso compañía internacional como parte de sistemas, y existen, y lo bueno es que en este mundo hay desde las soluciones corporativas más globales y desarrollables, hasta las más simples y escalables a partir de recursos que uno mismo puede probar, prototipar, testear y armar. Entonces, esos dispositivos y plaquetas y demás que están montados allá abajo como ejemplo, bueno, representan eso. Si uno puede buscar su propia inserción de esos elementos en las capas donde le interese trabajar. Es decir, y ese es un diseño a la medida y donde lo que importa más que nada es el conocimiento de las partes de por qué sirve y dónde sirve generar esos puntos de toma de datos. Simplemente el link que ven ahí, después más adelante lo comentaremos, es de el acceso a nuestros laboratorios de innovación abierta, donde entre las actividades de formación para estudiantes de la universidad y varias de ellas abiertas a la comunidad, pueden ver algunos ejemplos de trabajo con circuitos, diseños, integración de elementos sensores, y sobre todo un concepto que yo vuelvo a resaltar lo que hace un rato dijo Tabaré, es decir, es un tema de pensar en co-creación de soluciones, y para eso, cuanto más sepamos qué hacemos los demás en relación a estas cosas, más posible es que para un proyecto concreto le podamos sumar capacidades más rápido. En la próxima tienen un siguiente avance, ¿no? Es decir, levantando, digamos, a partir de esa fuente de datos, viene todo lo que es el entramado de Big Data, digamos, donde hay especialistas, digamos, y formaciones de las que vamos a nombrarle y darles algunas referencias de quiénes son contactables sobre esto. Pero en ese entramado, digamos, la clave es de lo voluminoso, ruidoso y con potencial de desborde que tienen esos datos que se generan, cómo se sistematiza de forma que más fácilmente se pueda extraer información para ciertos propósitos que están definidos previamente. ¿Está bien? Es decir, no existe algo como genero datos y después veo qué pasa. Es decir, genero datos y con esos datos puedo modelar en función de qué tipo de decisiones aspiro a poder lograr a futuro. Entonces, también implica que los datos, es como decir, no se organizan solos.
Es decir, es una capa de investigación, desarrollo, innovación en la que también los que no somos especialistas en la temática propia de gestión de datos, podemos sí ser especialistas en toma de decisiones. Y quienes no son especialistas en toma de decisiones pueden ser especialistas en una tecnología particular de análisis y minería de datos, o de machine learning. Entonces, es un área bien claramente de complementariedad de capacidades. No hay prácticamente expertos en la totalidad de esto, sino que lo que hay son ensambles de equipos con expertise sobre esto. ¿Tá? Y en la siguiente, simplemente para relacionar conceptos, cuando se habla de Big Data, su contraparte en el mundo de cómo enfrentar los temas, y en particular en Uruguay, esto ha ocurrido ya hace un tiempo, son esfuerzos de trabajar en lo que se llama ciencia de datos o data science, ¿no? Es decir, el tema de decir, bueno, ¿cómo enfrentamos esto como un campo de investigación, innovación, de desarrollo, que después, más allá que en un caso particular de una industria, de un proyecto, esto tenga un enfoque mucho más acotado, mucho más concreto, bueno, está bueno saber que existen especialistas en estas temáticas que pueden ser a quienes integremos o consultemos cuando tenemos que hacer una implementación a la medida. Pensando que muchas de las soluciones y muchos de los modelos y muchas de las formas de trabajar con esta ciencia de datos son lo mismo que en cualquier otra ciencia. Sí, son procedimientos compartidos, publicados, abiertos, y que por lo tanto no tienen un secreto, digamos, sino que hay que saber leerlos y buscar quiénes son las personas que pueden orientar en su aplicación. Es decir, está bueno en ese sentido pensar que no son cajas negras, son cajas abiertas y en proceso de ser investigadas. Y como parte de esa apertura, claro, acá puede haber un caso donde a partir de la información que ya empieza a ser organizada, ya es posible pasar a hacer operaciones mucho más cercanas a la realidad de una industria, de un proceso particular. Es decir, es lo que se llama la minería de conjuntos de datos seleccionados. Y el concepto de minería, o data mining, viene del punto como decir, bueno, solo una parte de esto es lo valioso. Trabajemos para encontrar lo valioso desde el punto de vista de tomar una decisión particular. Por ejemplo, ¿cómo determino qué parte del conjunto de información es valioso para tomar una decisión respecto a mantenimiento, hacer una predicción de mantenimiento para una determinada máquina o equipo? Bueno, esa es mi decisión valiosa. Llegar a ella implica que voy a tener que tener la información, los datos, y a lo que iba perfectamente la siguiente diapo, ahí sí ya viene el tema de decir, bueno, y un experto podrá ayudarnos a profundizar en qué forma de modelar los datos es más precisa, más robusta, más práctica, más efectiva, incluso más adaptada a la escala del proyecto respecto a otra. En este caso particular, el ejemplo, lo que pueden ver ahí, es una representación de un modelo que es bastante común de utilización en temas predictivos, es lo que se llama un sistema de red neuronal. Es una combinación de entradas a través de sensores y de salidas a través de tomas de decisiones, que lo que busca es decir, cuando cierta combinación de señales son detectadas en los sensores, es decir, se construye un modelo que predice con qué probabilidad y en qué momento, incluso con qué capacidad, digamos, de generar un problema, ocurre una posible falla. ¿Sí? ¿Cómo un sistema modela en función de datos? Bueno, modela en función de que se entrena, practica sobre datos previamente recogidos, de un momento en el cual ocurrió alguna falla y los sensores funcionaban, otros momentos en los cuales no ocurren fallas y los sensores funcionan. Bueno, a partir de esa información se construye un modelo que busca hacer este tema predictivo. Entonces la gran pregunta es necesario que me falle en particular un equipo al que yo tengo acceso para poder hacer esto? Y la respuesta, que es muy interesante, es no es necesario que falle precisamente ese equipo del que estás preocupadísimo al lado tuyo, porque en realidad, como esta información puede ser intercambiable y hay similaridades en equipos y hay similaridades en procedimientos, este tipo de procedimientos te permite aprender de lecciones en industrias similares, en casos similares y en modelos similares. Si en definitiva, es decir, poner en funcionamiento este tipo de analítica de datos para ayudar a tomar decisiones, no es solamente, por decir de alguna manera, es como en modo retrospectivo. Tuve que tener todos los problemas para ver cómo no equivocarme mañana. No, podemos incorporar predictivamente indicadores que son gestionados y compartidos en industrias similares o en procedimientos similares. El concepto es decir, así como el tiempo
¿no?, atmosférico se modela a partir de un montón de variables complejísimas, es decir, bueno, las posibilidades y las oportunidades de hacer mantenimientos predictivos u otras intervenciones sobre equipos o procesos industriales también pueden ser modelados a partir de información. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de acierto en una predicción de tiempo atmosférico? Los modelos varían. Bueno, en este caso de los modelos de predicción de situaciones industriales basadas en datos, la calidad de la predicción y su, digamos, precisión en cuanto a resultados son fuertemente dependientes de que hayan suficientes conjuntos de datos y que, digamos, se comparte información entre distintas industrias. Entonces, por eso esto que apuntábamos a decir, sabiendo que esto existe, y es más probable que alguien que tenga información sobre indicadores relevantes para una determinada industria pueda ser un referente cuando en una industria vinculada a esa o conexa aparecen situaciones donde se requiere hacer un sistema de este estilo. ¿Se entiende? Es decir, cuanto más compartido esté el concepto de que es posible modelar a partir de información, más probable es que podemos sumarle expertise a un proyecto y no depender de que una persona o un solo equipo tenga que aprender todo la primera vez que lo enfrenta. ¿Ah? Ese era un poco el mensaje. Y por eso también se usa el concepto de ciencia de datos en estas cosas, ¿no? Porque se aprende, pero se aprende sobre principios. Y yendo, está perfecto el pasaje, porque ya yendo hacia el tema de decir, bueno, ¿a partir de dónde se aprende? ¿Con qué se puede contactar? ¿A qué herramientas podemos acceder? Simplemente queremos mencionarles, dejar arriba de la mesa algunos ejemplos. No son los únicos, obviamente, son algunos los que nosotros tenemos vinculación directa y por eso podemos comentarles. Pero, por ejemplo, en la temática de ciencia de datos, existe ya desde hace un tiempo una oferta de formación en este programa de Data Science, que es una coparticipación de UTEC y el MIT. En este caso es un programa que ya va en su tercera edición, ahora tiene una modalidad de maestría y arrancó con una modalidad de diploma. Pero el punto es, más allá de la formación específica para alguien que esté interesado en ser directamente alguien que se dedique a esta temática, es que a través de este contacto se puede acceder a personas, información de personas que se han formado en esta temática y que están resolviendo sus propios proyectos en sus propias industrias, en sus propias organizaciones, pero que por ser parte de esa comunidad de práctica, como decíamos hace un rato, son posibles colaboradores o posibles, digamos, integrantes de equipos para discutir, analizar y quizás ser co-desarrolladores de alguna propuesta. Simplemente es el mensaje. Es decir, si a alguien le interesa formarse, hay oportunidades para formarse en esto, pero sobre todo puede facilitar el contactarse con personas que están en esta temática. Recientemente, ahí va, esta siguiente, recientemente, es decir, tan recientemente como ahora, si hace en el correr del mes que estamos, se lanzó una especialización particular vinculada al mundo de la ciencia de datos, pero esta ya enfocada en algunas capas específicas que hablábamos hoy, las capas de aprendizaje, las capas donde el sistema aprende de conjuntos de datos definidos. Es decir, esta es la capa que permite agregar la posible representación de un componente inteligente a futuro por parte del sistema. Es decir, aprendizaje basado en conjuntos de datos, Machine Learning es el nombre que generalmente se ha popularizado, y bueno, allí les quedan las referencias también de la actividad que hay hoy para tener más información al respecto. Esta está iniciándose ahora, lo del área de Data Science en general ya hay personas ya formadas y que están trabajando en sus industrias y demás. En estas se están formando personas, pero de vuelta es lo mismo. Es decir, estas personas van a estar buscando también sus proyectos y sus actividades, entonces saber quiénes están, dónde están, y si alguien tiene una consulta, poder facilitar que se vinculen con estos grupos de personas, puede ayudar a que quizás como parte de algún proyecto de interés común, bueno, se enfoquen en algunos de los temas que a ustedes mismos les puede interesar en trabajar sobre sus propios datos. ¿Ah? Y esto pasando del mundo del dato, la analítica y el modelado al siguiente mundo de la materialización. En otra oportunidad, en un webinar previo, hablamos bastante, si los compañeros Alejandro y Maximiliano hablaron de temáticas de fabricación digital. Esto es simplemente comentarles, en el área de fabricación digital, que es la llevada de los bits de la información a los átomos de la realidad, en esta temática de fabricación digital, estamos en este momento iniciando una especialización en fabricación digital y aspectos de innovación,
por parte del equipo de UTEC, y esto es en articulación y en colaboración con una organización, el Fab Lab de Barcelona, que es uno de los centros internacionales donde se trabaja con esta temática de que la integración del mundo digital al mundo de lo fabricado, lo construido, lo prototipado, lo industrializable. Entonces, simplemente mostrar capacidades que hay, a alguien le puede interesar para su propio tema de formación, pero sobre todo para decir, acá van a aparecer y van a estar vinculadas personas con las que el día de mañana pueden contactarse y vincularse para pensar juntos cómo co-crear algunas soluciones. Y redondeando con el tema de los enfoques, esta la pusimos acá simplemente como un comentario de que, bueno, atrás del tema de los datos estaba el tema, ¿se acuerdan que habíamos arrancado el mundo material y el mundo de los sensores y el mundo de la integración y el mundo de la electrónica, etcétera, etcétera? Bueno, en ese mundo es tan diversa la experiencia como lo que se comentaba hoy de la formación y casos de cada uno de los que estamos acá. Simplemente un comentario es, desde la universidad tuvimos la oportunidad de gestionar y está en operación en este momento, está en sus etapas de inicio, un proyecto que se llamó de incubación electrónica multirregional. Es un proyecto con apoyo de ANI, en el cual colaboramos, digamos, un programa de la universidad que tiene que ver con desarrollo de emprendimientos tecnológicos y un programa que tiene que ver con fabricación digital e innovación en la universidad. ¿Cuál es el producto concreto? Bueno, que lo que se dispone es la posibilidad de apoyar emprendimientos de base electrónica que puedan estar vinculados con casos de industria 4.0 aplicables en distintas áreas: mecatrónica, logística, energías renovables, riego y drenaje, ingeniería agroambiental. Es decir, ¿cuál es el propósito de esto? Bueno, que personas que puedan tener un proyecto de emprendimiento, o quizás empresas que tengan en realidad un proyecto de startup o lanzamiento de una nueva fase emprendedora sobre una temática, si esa fase estuviera vinculada con montar, armar, disponer, prototipar y testear algún dispositivo electrónico que pueda ser apoyado con estas tecnologías que algunas se nombraron, es decir, cortes, procesamiento, armado de circuitos, la operación de sistemas de sensado y placas, como comentaba justamente Tabareto, la temática de Arduino y los sistemas rápidos de prototipado de bajo costo. Bueno, en esta temática este proyecto se enfoca. Hay un enlace allí al laboratorio, que les decía, es el Laboratorio de Innovación Abierta, donde se van a estar gestionando actividades sobre estos llamados a propuestas que se quieran incubar, y mostrarles, simplemente presentarles que, más allá de las capacidades que quizás algunos de ustedes conozcan, hay en 3 sedes regionales de la universidad, en Durazno, en Rivera y en Fraiventos, en cuanto a laboratorios. También cada vez más esperamos ver más por las rutas este laboratorio móvil que tenemos para desplegar capacidades y llegar a donde haya alguien interesado en testear, prototipar, armar alguna posible solución, que a partir de lo que comentamos en este taller, le dejamos la puerta abierta para seguirnos contactando y seguir inventando colaboraciones y aprendiendo de unos de otros, ¿no? Este era más o menos el concepto. Si quieren, Ale o Mateo, redondear allí en la temática de los LAVA, que ustedes están hoy desde adentro de uno de los LAVAs, uno de los laboratorios de abierta innovación en Durazno, ¿no? Si no se llovió todo el laboratorio, capaz que este es el momento como para hacer un paneo así con la cámara, para ver que no es un fondo de pantalla. Estoy un poco enchufado, pero voy a tratar de hacer lo que se pueda. Digamos que ahí ahí está Mateo. En realidad vieron, esto es televisión en vivo. Sí. Esto está sucediendo. Y bueno, básicamente, es como les decía Fabián antes, nosotros, este laboratorio lo construimos en colaboración con una empresa y con los estudiantes, o sea, es una construcción 100% colaborativa y hecha mismo con fabricación digital. Ahora está un poco desordenado porque, bueno, estamos trabajando. Eso también es parte del taller. Y bueno, nada, estamos dentro del tipo de cosas que se pueden hacer con estas tecnologías en estos espacios. Yo en realidad había puesto un video acá del laboratorio donde nosotros trabajamos más frecuentemente, porque nosotros en realidad trabajamos en Fraiventos, pero para que vean que también son bien distintos y que está bueno que así sea, si bien tienen como maquinaria muy similar o casi la misma, son perfiles distintos y ustedes pueden como ser bien recibidos con sus proyectos o con sus ideas en cualquiera de ellos, el que les quede más cerca o el que sencillamente se les ocurra contactar. Digo, en ese sentido estamos a disposición. Y bueno, estas cosas
se hacen en estos espacios, que ahí se ve muy ordenadito, pero en general tienen un montón bueno, de materiales y cosas en las que estamos todo el tiempo trabajando, y bueno, felizmente siempre hay muchos proyectos vinculados a esto, o vinculados a muchas otras formas de innovación bueno, que surgen también de las necesidades de la comunidad. Así que creo que más allá de todo esto que les vinimos comentando y todas las aplicaciones y todos los ejemplos, creo que ahora la invitación está puesta en traigan ideas, traigan propuestas, traigan necesidades, o lo que sea, que bueno, un poco es el rol que pretendemos jugar, que es darles un poco de asistencia en estas cosas, en el sentido de, bueno, esto es lo que hacemos nosotros, nos encantaría saber qué hacen ustedes. Exactamente, estamos muy interesados, muy interesados, perdón, en seguir aprendiendo, así como aprendimos hoy de lo que nos comentaba Tabaré, de cualquiera de las iniciativas, proyectos o incluso visiones de cómo se podría aplicar esta temática de Internet de las Cosas, Industria 4.0, a cualquiera de los problemas prácticos industriales o de su sector de aplicación que tengan. Es decir, la lógica de innovación abierta que se hace referencia es eso. Primero, conocernos y poder empezar a explorar posibles colaboraciones abiertamente. Exactamente, así que bueno, tenemos a la Cámara que por suerte oficia como, ¿no?, de articulador entre ustedes y nosotros, así que bueno, ya nos seguiremos viendo en estas instancias, y bueno, y estamos disponibles por cualquier consulta o lo que sea. Acá creo que al final del agradecimiento les dejamos nuestros correos electrónicos por cualquier cosa que nos quieran hacer llegar, información, dudas, preguntas, y bueno, ahora es todo de ustedes el espacio. Buenísimo. No queda mucho tiempo, pero por favor, sirve para preguntar. ¿Tabaré? Adelante. Sí, disculpen que intervenga de nuevo, pero quiero también una bajada a tierra en función de la experiencia mía. Yo soy alumno del diploma de Data Science de UTEC. Ya venía trabajando desde hace muchos años en lo que es procesamiento de datos, y acá algunas puntas importantes, ¿no? Una cosa muy importante dentro de la industria donde estén trabajando es generar la cultura de los datos, ¿no? Eso es muy importante, empezar a pensar en cultura de datos, en cómo recoger datos, ordenarlos, almacenarlos y tenerlos a la mano para que todo el mundo pueda acceder. No es fácil. Yo trabajo en una empresa que tiene más de 140 años de industria tabacalera. Trabajo en Montepaz, estoy en este momento en mi trabajo, soy jefe de investigación y desarrollo allí. Y es muy difícil generar esa cultura, ¿no? Porque la gente está acostumbrada a guardar en su rinconcito sus datos. Eso es una cosa muy importante. Empezar a trabajar en eso, en tener los datos disponibles y abiertos a todo el mundo. Eso es muy importante. La otra parte importante es empezar a formarse en estadística lo más que puedan, probabilidad y estadística. Esa es la base de todo para poder comprender los modelos, cómo funcionan. Pues si no pasan a ser cajas negras y es peligroso, porque a veces uno por implementar la última tecnología, en realidad esa tecnología no nos sirve para el problema que queremos resolver. Quizás con una simple regresión lineal o algo lo resolvemos mejor que con una red neuronal de 500 capas. Eso sucede muy a menudo. Y después comentarles que por suerte tenemos disponible en el mundo del software libre, del software gratuito y abierto, dos grandes plataformas para poder experimentar con nuestros datos, que es el lenguaje Python con todas sus bibliotecas poderosísimas para procesar, y para aquellos que quieren un entorno un poco menos asociado a lo que es la programación, si bien se programa, pero es un entorno más orientado al procesamiento de datos, es R, que es un entorno de tratamiento de datos estadístico brutal, con un frontend que se llama RStudio, que es maravilloso. Es una herramienta para aquellos que no la conozcan, donde se investigan los algoritmos de procesamiento estadístico. El estado del arte de la estadística está ahí metido y expresado. Vale la pena instalarlo, vale la pena empezar a trabajar en esas dos herramientas. Bueno, nada más, era eso nomás, tirar esas dos cositas, que fundamentalmente lo de la cultura me parece que es sumamente importante, y la formación en estadística, o arrimarse a gente que sepa estadística. Exacto. Para empezar a tener esa visión estadística de los datos. Eso es muy, pero muy importante y muy fuerte. Excelente. Gracias, y me parece una iniciativa preciosa, sobre todo el tener disponibilidad de aquellas personas que de repente en una industria pequeña necesiten adaptar una máquina, poderle conectar un sensor. Eso se puede hacer, y a partir de ahí empiezan a edificar todo lo que tenga que ver, todo lo que hablamos, ¿no?, del procesamiento de datos. Eso es fundamental y está buenísimo que esté a disposición. Muchas gracias, muy interesante. No, muchas gracias. También otros comentarios que estaban en el chat y van en esa línea, es decir, identificar la oportunidad de aplicación
y tener este concepto de comunidad de práctica donde nos podemos ayudar, digamos, a arrancar, digamos, desde lo más simple, con una visión del conjunto, pero desde lo simple. Es decir, el tema es, a alguien puede resultarle, a una industria, a un emprendimiento, a un área particular, puede resultarle totalmente interesante ser un implementador full, digamos. Pero en otros casos es el tema de decir, bueno, vamos a desafiarnos a cómo comenzamos a tomar ciertos parámetros y cierta información y agregar ciertos datos para después poder tener la posibilidad de incidir en las decisiones con apoyo de esos datos. Entonces, desde la más simple de esas decisiones hasta la más compleja, el mensaje es ese que ustedes decían, es decir, es compartible, es aprendible juntos, y es un tema que nosotros estamos usando cada vez más un concepto de buscar armar equipos de equipos. Es decir, los que saben de algo se juntan con otras personas, pero también a su vez busquemos colaboraciones cruzadas, digamos, porque digamos, cualquier industria, en definitiva, está construyendo e innovando continuamente, y cuanto más cruces se puedan dar entre formaciones de personas y de sectores, bueno, más potencial de crecer y de crear. Bueno, así que muchísimas gracias por los comentarios y habernos acompañado. Jorge, Bueno, agradecer las intervenciones de Tabaré, unos comentarios que realizó Ernesto, otro amigo de la casa, experto tecnológico de 4.0, que elabora los planes de transformación digital acá con el apoyo Impulsa Industria. Agradecer a Alejandro, Mateo, Fabián por la presentación, estuvo muy buena. Como comentó por ahí Alejandro, cada uno de estos temas tiene bibliotecas enteras para hablar, pero como sensibilización y puerta de entrada, nos parece que está muy bueno mantener este tipo de talleres. Y la idea también es, como repasamos allá al comienzo del taller con el objetivo general del proyecto Impulsa Industria, es esto: tratar de acercarles las capacidades institucionales locales a las empresas industriales, ser ese nexo entre la academia y la industria, para que la industria conozca lo que hay y lo que se puede llegar a hacer, y que para la resolución de sus problemas o proyectos de I+D+I que quieran desarrollar, hay capacidades, y tanto UTEC como desde Cámara los podemos apoyar y orientar al respecto. Allí en el chat mi compañera Paola y mi compañera Camila les dejaron la evaluación de satisfacción. Agradecemos que la puedan completar, no solo para mejorar lo que son los dictados de los talleres, sino que estamos relevando también temáticas de interés de las empresas para seguir armando talleres que atiendan a esas demandas. Les recuerdo que están a las empresas pymes industriales, está abierta la convocatoria para la elaboración del plan de transformación digital hasta el 26 de julio. Y bueno, para cerrar, les estaremos enviando las presentaciones, la presentación de UTEC, junto con un link que va a estar subido, el taller grabado, al canal de YouTube de la Cámara de Industrias, así que para cuando lo quieran repasar o difundir dentro de sus empresas, va a estar disponible a final del día probablemente. Así que bueno, de nuevo, muchas gracias a todos por participar, y seguimos en contacto a través de nuevas actividades. Que pasen bien, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer acompañarlos. Hasta pronto. Chao. Chao. Chao, chao. Muchas gracias a todos, hasta pronto.